Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia de Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hacer un vídeo dedicado al dolor torácico. Los que ya estáis suscritos al canal seguramente recordaréis que hace un par de meses habíamos rodado un vídeo sobre los dolores de cabeza y cómo saber cuál era la causa de ese dolor de cabeza basándonos en los síntomas que notábamos. Hoy vamos a hacer el equivalente, pero basándonos en una cosa que suele generar muchísima alarma en consulta, que son los cuadros de dolor que acontecen en la región torácica, es decir, aquella que está entre el abdomen y el cuello. Para identificar correctamente un cuadro de dolor torácico, tenemos que estar atentos a una serie de características que acompañan o que forman parte de este tipo de dolor. Lo primero que debemos estar atentos a la hora de definir un dolor torácico es qué tipo de dolor es decir, si el dolor es de tipo lancinante, similar a un pinchazo o un navajazo, si el dolor es de tipo opresivo, si el dolor es de tipo eléctrico, etcétera, etcétera. También es muy importante la cronología, los tiempos en los que se maneja este dolor, es decir, si el dolor es de inicio súbito o es de inicio progresivo, si es un dolor de horas o es un dolor de días de duración, si desapareció espontáneamente o no desapareció en caso de que sea un dolor pasado. También es muy importante saber si existe dificultad respiratoria. Y al hablar de dificultad respiratoria, no estamos hablando tanto de la sensación subjetiva de falta de aire, que es también algo importante, sino sobre todo la visualización externa de esta falta de aire. Es decir, un paciente que está respirando mal, pues por cualquier motivo que obstruya su vía respiratoria, es un paciente que va a tener una respiración agitada. Es decir, el instinto de nuestro tronco cerebral cuando el nivel de oxígeno en sangre baja es respirar mucho más ampliamente y mucho más rápidamente. Entonces se observa una agitación en las personas que tienen una verdadera dificultad respiratoria. También es importante la extensión del dolor, es decir, si estamos hablando de un punto o de un área, si la persona que tiene dolor se refiere a su dolor señalando con el dedo o señalándolo con la mano abierta. Esto también es una parte inherente del dolor que ayuda mucho a saber cuál es la causa de este dolor. Y después hay otros síntomas también acompañantes que también tienen su importancia, como por ejemplo el saber si la persona tiene fiebre o no tiene fiebre, si la persona presenta sudoración profusa o no, si la persona tiene náuseas, si la persona tiene malestar general, por los motivos que vamos a ir desgranando a continuación. Entonces lo que vamos a hacer es definir, según el tipo de dolor, os voy a explicar cuál sería el árbol diagnóstico, es decir, cuáles serían las siguientes características en las que habría que fijarse para intentar centrar en qué causa es la que origina el dolor. Vamos a empezar entonces primero con el dolor lancinante. Como os decía, se define como un dolor lancinante aquel que al paciente le recuerda la sensación de algo penetrante, es decir, una sensación de que le están clavando algo, un alfiler, una navaja, una sensación de pinchazo. Este tipo de dolor genera mucha alarma y la genera con razón porque, aunque puede ser debido a causas relativamente triviales, como dolores de pared, también es el tipo de dolor que padece una persona pues, que tiene una embolia pulmonar, o una persona que tiene una neumonía, o una persona que tiene neumotórax. Entonces, para definir bien este dolor, lo primero que deberíamos hacer si tenemos un dolor de este tipo es comprobar si el dolor empeora con la presión digital, es decir, si al presionar con el dedo este dolor experimenta un recrudecimiento. Cuando esto es así, es una buena noticia, porque estamos hablando de un cuadro que con casi total seguridad es un cuadro que pertenece o bien a la pared costal, es decir, el conjunto de las costillas y los músculos intercostales, o bien algo extratorácico, es decir, el músculo pectoral, la glándula mamaria u otras regiones que ya son ajenas a la cavidad torácica. Entonces, bueno, si el dolor empeora al tacto, es una buena señal y es un motivo de relativa tranquilidad. Es verdad que algunas patologías de un poco más entidad, como la fractura costal, también empeora al tacto, pero en la fractura costal suele haber un traumatismo previo que la justifica y además las fracturas costales, si bien son dolorosísimas, cuando son fracturas costales aisladas no suelen comportar mucha gravedad para la persona que las padece, únicamente dolor. La otra característica a la que tenemos que estar atentos ante un dolor de este tipo es si el dolor se acompaña de respiración agitada. Como os decía, esto es algo que habitualmente percibe mejor la persona del exterior que la persona que lo padece subjetivamente, porque hay muchos cuadros, como por ejemplo en la ansiedad, en la que una persona se siente sin aire, sin embargo el observador externo ve que la persona respira a un ritmo normal.
Entonces, en el caso de un dolor lancinante y que no empeora con el dedo, si la respiración es agitada, hay que ir corriendo para urgencias, porque si la respiración es agitada sugiere una verdadera dificultad respiratoria y las probabilidades de que eso sea una neumonía, una embolia pulmonar o un neumotórax son elevadas. Por tanto, debemos acudir sin dilación al servicio de urgencias. También es importante la cronología en este dolor. También, si estamos ante un cuadro que ha empezado súbitamente, es decir, en muy poquitos segundos se ha instaurado toda la intensidad del cuadro, eso también sugiere que se trata de una patología grave. En concreto, tanto la embolia pulmonar como el neumotórax y los derrames pleurales suelen tener un inicio abrupto. Entonces, si estamos ante algo de ese tipo, también nos vamos a urgencias. Y después, bueno, si no hay tanta agitación, pero hay presencia de fiebre, también es algo que debería ser visto en el día, tal vez no con tanta urgencia como el otro que os he dicho, pero la presencia de fiebre y dolor torácico lancinante sugiere como primera principal posibilidad diagnóstica la posibilidad de una neumonía. Por tanto, también es algo que bien merece una atención médica. Pasemos ahora a otra causa muy importante de dolor y que también tiene sus implicaciones potencialmente graves, que es el dolor de tipo opresivo, es decir, aquel dolor en la que la persona siente como que le estuvieran abrazando con fuerza o que le han puesto un fuerte peso sobre su pecho que le impide respirar. Un dolor de este tipo puede ser por multitud de causas, algunas no demasiado graves, pero otras tremendamente graves. Puede ser un dolor de tipo cardiogénico, es decir, los infartos y las anginas producen un dolor de estas características, como ya os habíamos hablado en el vídeo de los infartos, pero no hay que olvidar que también las crisis de angustia producen un dolor prácticamente idéntico al del infarto, y lo hacen a veces con tanta perfección que incluso no es raro que acabe una crisis de ansiedad ingresada en la planta de cardiología de un hospital, porque incluso ha conseguido confundir esta sintomatología al médico de urgencias. Y después también, aunque con menos frecuencia, hay cuadros de dolor esofágico que también se pueden producir como un dolor, se puede manifestar como un dolor opresivo. Muy particularmente el espasmo esofágico difuso, la verdad es que también puede producir un dolor de estas características. Entonces vayamos otra vez a lo que hicimos con el dolor lancinante. En primer lugar, cronología. Si el dolor opresivo es de inicio súbito, es una urgencia médica. Estamos ante un cuadro que podría ser compatible con un infarto agudo de miocardio. Casi todos los infartos se producen como consecuencia de un trombo plaquetario que ha surgido súbitamente en una arteria coronaria, es decir, en cuestión de segundos una coronaria se tapona y en muy poquito tiempo ese corazón empieza a doler por falta de riego. Por tanto, el inicio abrupto es preocupante, es un motivo para acudir a urgencias. Si va ocurriendo progresivamente, bueno, pues nos podemos plantear otras posibilidades diagnósticas, pero el inicio abrupto, corriendo a urgencias. En segundo lugar, el patrón respiratorio. Volvemos a lo mismo. Aquí no es tan útil porque el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio siente que le falta el aire y sin embargo no respira agitadamente. Es decir, porque en los infartos, salvo que se haya producido un fallo cardíaco súbito por rotura de un músculo papilar o alguna cosa así extrema, no es habitual que se produzca una verdadera dificultad respiratoria con respiración agitada. No obstante, aquí que el paciente respire tranquilamente no es tranquilizador porque sentir falta de aire forma parte del cortejo sintomático de un infarto agudo de miocardio. Entonces, aquí la respiración no es tan útil como en el otro tipo de dolor. Y después hay otro tipo de síntomas, la presencia de náuseas, la presencia de sudoración profusa, que la persona tenga un aspecto pálido y sudoroso, es muy preocupante, es la forma que tiene de comportarse el nervio vago cuando sufrimos un cuadro anginoso o un infarto agudo de miocardio. Por tanto, si la persona está pálida y sudorosa, también es un motivo para ir corriendo a urgencias en el caso de un cuadro de dolor torácico opresivo. Vamos ahora a otra sensación que puede ser o no ser dolorosa, que es una sensación de calor interno en el tórax. La sensación de calor en el interior es una sensación que, aunque es más habitual que sea producida por el reflujo gastroesofágico, que no tenemos que olvidar que el reflujo gastroesofágico afecta a prácticamente la mitad de la población general y por tanto es un diagnóstico que siempre tiene que estar presente en la mente del médico y la mente del paciente, lo cierto es que también en ocasiones los infartos se pueden manifestar como sensación de calor y por tanto
tanto es algo que hay que tener en cuenta y que de hecho en uno de los vídeos que habíamos hecho sobre el infarto agudo de miocardio, uno de nuestros oyentes nos comentó muy acertadamente en un momento en que yo definí mal este tipo de dolor, porque me estaba refiriendo a la sensación de calor en la piel, de quemazón, pues ella nos hizo saber que en el caso de su madre ella había tenido infarto agudo de miocardio y lo que ella había tenido era sensación de calor. Es verdad, es decir, la sensación de calor interior puede significar un infarto agudo de miocardio. Entonces aquí debemos guiarnos un poco por el sentido común. Si una persona es una persona que padece reflujo ya de larga evolución, lleva años padeciendo reflujo y hoy siente un calor muy parecido al que siente cuando se ha olvidado de tomar su protector de estómago, pues hombre, lo lógico es pensar que esta persona tiene un nuevo episodio de reflujo gastroesofágico y que esto no tiene más recorrido. Pero debemos preocuparnos mucho si una persona, si por ejemplo una señora de 60 años que nunca ha tenido reflujo, un día de repente empieza a sentir calor en el interior del pecho. Tal vez sea la primera vez que tiene reflujo en su vida, pero es una duda que no podemos permitirnos tener. Esta persona que percibe calor de modo abrupto cuando nunca antes lo había percibido debe ser valorada en urgencias. Y en el caso de las mujeres con un poquito más de cuidado también, porque como os decía en el vídeo de los infartos, las mujeres es habitual que tengan un cuadro clínico de infarto menos típico, menos ajustado a las medidas estándar que el que tiene un varón. Y por tanto tenemos que estar atentos a este tipo de síntomas no tan clásicos cuando se plantean en una mujer con factores de riesgo cardiovascular. Después, el otro tipo de dolor al que me hice mención antes, la sensación de quemadura a nivel cutáneo, a nivel subcutáneo, eso habitualmente es un síntoma que es casi exclusivamente propio de la irritación de un nervio. Nosotros en la región torácica tenemos 12 pares de nervios intercostales, cada uno de ellos pasa pegado a la costilla que está inmediatamente superior, y cuando se irritan, que puede ser por multitud de causas, pueden ser por un golpecito que hemos llevado, puede ser por una contractura de un músculo intercostal, puede ser también por una inflamación de una articulación condrocostal, se nos va a producir una sensación que puede ser, entre otras, una de las múltiples manifestaciones puede ser sensación de quemadura a nivel cutáneo. Pero hay que andarse con ojo, porque otra causa de irritación nerviosa es un brote de herpes zóster, el cual no rara vez es grave, pero sí tremendamente doloroso. Y un tratamiento demasiado tardío de un herpes zóster puede acabar con una neuralgia crónica, que es un dolor horrible, con alta necesidad de analgesia, de muy larga duración o incluso de por vida. Por tanto, si tenemos un dolor de estas características, no está de más vigilarlo diariamente, y si empiezan a aparecer pues pápulas o vesículas en la piel, es una buena idea acercarse al médico por si es un herpes zóster para darle un tratamiento precoz a este herpes zóster. Después, otro tipo de dolor que se puede tener es el dolor con sensación de electricidad, si estuviéramos recibiendo calambrazos en el tórax. Volvemos a lo mismo que la sensación de quemadura. La capacidad de percibir calambrazos es un síntoma potestativo prácticamente exclusivo de la irritación de un nervio. Cuando pinzamos un nervio se puede producir calambrazo, pero es extraordinario que un infarto, que un neumotórax o que una pleura duelan con sensación de calambrazo. Es casi exclusivo de un nervio, para bien y para mal. Es decir, para bien porque nos excluye una serie de patologías muy graves, para mal porque, como os decía, la presencia de dolor neuropático puede preceder incluso en una semana a la aparición de lesiones dermatológicas en el paciente con herpes zóster. Entonces hay que vigilar diariamente ese dolor por si acaso empiezan a aparecer vesículas, para poder conseguir un tratamiento lo más rápido posible y evitar que el paciente se quede con una neuralgia postherpética. Y después hay un dolor que en algunos textos definen como un dolor de tipo sordo. Creo que sordo es una mala palabra siempre para referirse a un dolor, pero el tipo de dolor al que me quiero referir es el dolor que todos hemos experimentado alguna vez cuando hemos llevado una contusión en un músculo, o el dolor de cuando tenemos un hematoma en una zona del cuerpo. Es decir, es un dolor en un área con forma de moneda, aunque los límites no están bien definidos. Este tipo de dolor lo más habitual es que sea debido a una lesión muscular, pues el tener una lesión en el pectoral mayor o tener una lesión en el dorsal ancho puede producir un dolor de tipo sordo. Incluso también ese típico acino mamario que los 3 o 4 días antes de la menstruación se pone más tenso y doloroso también puede producir un dolor de tipo sordo. No obstante, aquí merecería la pena que aplicásemos exactamente el mismo algoritmo que dijimos cuando hablamos del dolor opresivo, porque en algunos casos el dolor sordo puede ser un dolor cardiogénico. Entonces tampoco está de más estar atento a lo mismo que dijimos cuando hablamos del dolor opresivo.
Y bueno, en este árbol, como veréis, en este árbol diagnóstico que hemos hablado hoy, no es tan definitivo como el que hablamos de los dolores de cabeza. En el vídeo de los dolores de cabeza, pues mucha gente se queda con la capacidad casi de autodiagnosticarse de cuál es la causa de su dolor. En el caso del dolor torácico es mucho más confuso y muchas veces la auscultación es obligatoria e incluso otras pruebas complementarias para averiguar cuál es la causa del dolor. Es decir, el dolor torácico es una de las razones por las que los médicos llevamos un estetoscopio colgando. No solamente es para hacernos parecer más médicos y quedarnos todos más guapos, es que el estetoscopio juega un papel fundamental en el diagnóstico de los cuadros de dolor torácico. No obstante, creo que este vídeo os puede ser de mucha utilidad para poder estratificar la gravedad de un dolor cuando lo tengáis, es decir, saber si tenéis que ir con más o menos prisa al médico, pero sobre todo es particularmente útil para que en el caso de que lleguéis al médico, que tengáis una clara conciencia de qué es lo que le tenéis que contar al médico, porque esto es una obviedad, pero muchos malos diagnósticos se cometen por una mala comunicación entre el médico y el paciente, lo cual implica también que existen muertes que se producen porque no se ha producido una correcta transmisión de la información de los síntomas que el paciente quería contar a lo que el médico ha recogido, ya fuese porque el médico no preguntó adecuadamente al paciente o porque el paciente no supo explicarse adecuadamente. Entonces, llegar al médico con estas ideas de que debo contarle qué zona me duele, desde cuándo me duele, si tengo falta de aire o no tengo falta de aire, qué tipo de dolor tengo, son datos críticos que el médico va a agradecer mucho para poder hacer un diagnóstico con la mayor precisión posible. Entonces es algo que puede salvar vidas. El que el paciente sepa qué contar es muy importante a la hora de realizar un buen diagnóstico. Y después, bueno, el objetivo de este vídeo, al igual que la inmensa mayoría de los vídeos que hemos grabado, también es transmitir a la población que los médicos, el razonamiento que utilizamos es un razonamiento lógico y científico. Es decir, no estudiamos en una torre de magos de marfil, en una biblioteca secreta, unos libros arcanos con unos conjuros y recetas extraños, no. Todo lo que nosotros hacemos está basado en el saber científico y está basado en el razonamiento lógico. El problema que tenemos es que habitualmente los médicos no sabemos transmitir esta solidez al paciente, y esto es lo que hace que muchas veces los pacientes acaben en manos de desaprensivos que tienen una tremenda verborrea, una tremenda labia y que le dan explicaciones falsas pero muy atractivas a los pacientes de cuáles son sus enfermedades, y en definitiva pues este es el éxito de toda esta gente que vende pues homeopatía, los antivacunas y todos los complejos polivitamínicos no indicados en gente que no tiene enfermedades carenciales, todo este tipo de chorradas que lo que hacen es gastar el dinero de la gente, malgastar sus esperanzas y sus ilusiones, cuando no directamente causarles directamente lesión. Entonces, que los médicos recuperemos la autoridad intelectual, es decir, que demostremos lo que sabemos, es bastante importante para que los pacientes nos hagan caso. De lo contrario, pues vamos a seguir experimentando un progresivo deterioro de cosas como las tasas de vacunación que hay actualmente por culpa de las campañas de desinformación. Y que, por supuesto, el primer responsable de esa desinformación son los desinformadores, pero también es responsabilidad de los médicos el mantener a los pacientes bien informados de las patologías para que entiendan qué cosas son razonables y qué cosas son auténtica charlatanería. Y bueno, con esto me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. Ya sabéis que si queréis estar al día sobre nuestras actualizaciones, podéis suscribiros haciendo clic en el icono que aparece aquí. Y si el vídeo os gusta y os parece recomendable para otras personas, no olvidéis también darle al botón de me gusta, lo cual favorece que a la gente le salga arriba en la ventana de visualización. Hasta luego, saludo.